Osana en línea con Carlos Fernando Daza. Disfrútalo en el calor de tu hogar con tu familia. Cada día me acompaña mi Señor. Cada día me protege con su amor. Cada día en mis dudas en Él puedo confiar, pues sus pasos van conmigo al caminar. Hola familia querida, gracias por acompañarme en esta transmisión especial de Osana en línea. Gracias por acompañarme cada día en cada uno de nuestros devocionales. Hay un salmo que, a mí todos los salmos me encantan muchísimo, pero hubo algo que dijo el salmista en el Salmo número 86, porque dice: ninguno, hablando de nuestro Dios, ninguno hay como tú entre los dioses, ni hay obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán delante de ti y te adorarán y glorificarán tu santo nombre, porque solamente tú eres Dios y solamente tú eres hacedor de grandes maravillas. Esto es el Salmo 86, y habiéndolo leído, familia querida de mi corazón, gracias por acompañarme. Sean todos muy bienvenidos. Recuerden, esto es Osana en línea. Cada día Él disipa mi ansiedad. Él sustenta la armonía de mi hogar. Él escucha cuando mi alma necesita cantar. Cada día en Jesucristo encuentro paz. Cada día en Jesucristo encuentro paz. Nada me apartará de Él. Mi Señor en todo tiempo bueno es. Cuidará de mi familia, cuidará también de mí, todos los días hasta el fin. Encontré un libro que me llamó la atención por el título. Decía: ¿y ahora quién podrá defendernos? Entonces, yo pensé inicialmente que era un libro como de chistes o un libro de historias así de buen humor. Y lo tomé en mis manos y comencé a leerlo pensando que era la expresión de un comediante mexicano. Los que son de mi época saben de quién les estoy hablando. Usaba mucho esa expresión: oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Bueno, de Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, el libro no lo escribió él, lo escribió otra persona, y el título decía así: ¿y ahora quién podrá defendernos? Pero en la parte de abajo decía: un grito desesperado. Bueno, comencé a leerlo y básicamente lo que el autor explicaba allí era sobre la violencia de hace 100 años atrás. Entonces, hablaba del horror que vivieron muchos de nuestros abuelos y tatarabuelos, que les tocó vivir la violencia, que les tocó vivir el dolor. Que dicho sea de paso, si tú escuchas de la violencia de hoy día, pues obviamente a uno le parece que hoy es mucho más fuerte que antes. Pero saben, a través de toda la historia ha habido mucha agresión, ha habido mucho dolor, ha habido mucha persecución de creyentes. Han ocurrido situaciones, han acontecido cosas que no vale la pena, ¿verdad?, compartirla, porque han sido catastróficas en todos los lugares del mundo. Y claro, yo comencé a mirar y de cosas que habían pasado, y él comienza a decir, no es un libro cristiano, no es un libro que tiene
algún tipo, ¿no?, de inclinación religiosa, solo el libro registra, ¿no?, acontecimientos de violencia en diferentes lugares del mundo. Bueno, comencé a leerlo y en la medida que comencé a revisar cada capítulo, solo hablaba de violencia y de acontecimientos, bueno, ya lo mencioné, catastróficos, es la palabra, terribles en diferentes lugares del mundo. Posteriormente a eso, y permítanme que use estos minutos para hacer esta introducción, me senté aquí en la sala de mi casa buscando ver alguna película, en fin, algún noticiero, y noten que entré a un canal y el canal solo había noticias de catástrofes, de violencia, de agresiones en diferentes lugares del mundo. Y yo dije, no, yo no quiero aprovechar mi tiempo de descanso para llenar mi cabeza y mi corazón de tanta situación terrible que pasa en el mundo. Voy a buscar una película. Entonces me fui al canal de las películas y todas las películas eran así, de violencia, de agresión, y con un título en la parte de abajo, ¿no? Historias de la vida real. Esta película está basada en el libro de fulano de tal, que fue escrito sobre una historia real. Es decir, en conclusión, la historia de la humanidad ha estado caracterizada por la violencia, por el dolor, por la persecución, por la agresión, en fin, por situaciones de pobreza. Y todo lo que tú puedes ver a tu alrededor no es solamente de hoy. Lo cierto del caso es que estos tiempos se están poniendo, como dice el Señor en su palabra, mucho más difíciles que probablemente en otros tiempos de la historia. Y claro, en las conversaciones que tenemos entre amigos, en reuniones de la iglesia, con personas que no conocen al Señor, siempre surge una pregunta y es, ¿por qué Dios aprueba, permite que el mal, la maldad, esté presente en la vida del hombre? Es una pregunta muy común. Y si no te ha pasado, lo más probable es que en el camino te encuentres con alguien que te vaya a decir, yo no creo en Dios porque mira esa situación, eso que ocurrió en aquella guerra, o esa persona que asesinó a otra. No, yo no creo en Dios porque hay mucha maldad. Bueno, yo tengo que comenzar mi reflexión hoy compartiéndoles, familia querida, que no es que Dios sea el originador del mal. No es que Dios esté autorizando que las catástrofes lleguen a nuestros pueblos, lleguen a nuestras familias, que la violencia, Él sea quien la inspire, quien la despierte en cada uno de nosotros o en la gente mala, para que finalmente ellos terminen siendo tan violentos de tal manera que sorprende los asesinatos que tal vez habrás escuchado han ocurrido estos últimos meses, estos últimos años, o que ocurrieron tal vez la noche anterior. No es sino que leas el periódico o escuches las noticias de hoy y te vas a dar cuenta de la cantidad de situaciones, he usado la palabra catastrófica, no terrible, que ocurrió el día anterior. No hay que buscar mucho para encontrar la cantidad de violencia que hay. Pero es importante para mí decirte que no es Dios quien envíe ese tipo de violencia a cada uno o a la gente, a los hombres, a la humanidad. Lo que ha ocurrido es que el hombre desde la creación se ha alejado de Dios. Y cuando el hombre se aleja de Dios, automáticamente el mal se genera en su corazón, y con el mal viene la violencia, y con la violencia viene el dolor que vemos o que muchos tal vez han experimentado. Mira que Génesis 6:5, antes de que el Señor enviara el diluvio,
justamente dice la palabra que de continuo el hombre solamente pensaba en hacer el mal. ¿Por qué el hombre determinó solamente hacer el mal y con el mal la violencia, con la violencia la agresión, con la agresión el dolor? En fin, tan solo porque decidió alejarse de Dios. Nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos que en el corazón del hombre es donde se originan los malos pensamientos, bueno, todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, pero también con los homicidios, con la violencia. Es en el corazón del hombre donde surge esta maldad que termina convirtiéndose en violencia, en agresión, en fin, como ya lo he mencionado. No es que Dios levante sus manos y diga, te voy a bendecir hoy con maldad. No, es el alejarnos de Dios lo que genera este tipo de comportamientos. De hecho, en Santiago capítulo 4 dice exactamente lo mismo. Es en nuestro corazón donde se origina el mal, con el mal la violencia, con la violencia la agresión, el dolor, etcétera, etcétera. Es en nuestro corazón. Si tú no caminas con el Señor, si tú te alejas de Dios, lo primero que ocurre en mi vida es que se generan pensamientos de mal que terminan sencillamente dañando a alguien. Hay dos cosas que ocurren cuando yo me alejo de Dios. Una la dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, aparte de la violencia, obviamente, y en la idolatría. Cada vez que yo dejo de mirar al Señor, cada vez que yo al Señor no le dé el primer lugar en mi vida, cada vez que yo piense que puede haber algo más grande que Dios o algo más grande que Dios, ¿saben? Eso es idolatría. Y la idolatría genera corrupción, pecados sexuales. Por eso es que cualquier comunidad esclava de la religión, esclava de los hijos, también es esclava de los pecados sexuales, pero también genera violencia. Bueno, quería poner eso en su corazón. No es que el mal lo provoque el Señor, sino el mal surge en mi corazón cuando yo me alejo del Señor. En segundo lugar, quiero decirles que admiro de Abraham, dice la palabra que Abraham es conocido como el padre de la fe. Admiro de Abraham su disposición de obedecer al Señor. Y saben, si ustedes recuerdan de la vida de Abraham, era viejo, su esposa estéril, no podían tener hijos, y fuera de eso, el Señor le dice a Abraham que deje su tierra y su familia y se fuera a un lugar que el Señor le iba a mostrar. Y siempre he mencionado que locura lo que Dios le estaba diciendo, que en el camino Dios le mostraría a Abraham el lugar hasta donde Dios quería llevarlo. Yo no me imagino llegando a mi casa, diciéndole a mi esposa, a mis hijos, o tú diciéndole a tu esposa, a tus hijos, miren, Dios me ha dicho que recojamos todos y nos vamos de aquí a un lugar que Él nos va a mostrar. Tenemos que ser sinceros. Nosotros regularmente nos gusta tener seguridad de hacia dónde vamos. Y este es un llamado de Dios a Abraham a un lugar desconocido. Y créanme, para Abraham no fue fácil decirle a Sara y a toda su familia que él tan solo iba a dejarlo todo para seguir la voz de Dios y encontrar un lugar seguro después. Por eso digo que es una locura esto que está aconteciendo aquí. Sin embargo, Abraham obedeció. Y en el camino él edificó 5 altares. Uno de ellos lo edificó en un lugar conocido como Betel. Fue su segundo altar que edificó en el camino. Entonces, claro, ¿cómo logró Abraham llegar hasta donde Dios quería? Porque Abraham en el camino iba edificando altares. Uno de ellos que me llama profundamente la atención es un altar en Betel, como mencioné. Pero este altar tiene una representación muy importante porque fue
la edificación de un altar donde él ofrecía su adoración al Señor, donde él estaba en comunión con el Señor, que fue edificado para expresar su confianza en Dios en medio de la incertidumbre. Por eso quiero hacer referencia a este altar específicamente. Eso es Génesis 13, versos 3 y 4. Edifica el altar como un acto de confianza en Dios en medio de la incertidumbre. Pero luego, en el verso 18, dice que él regresa por este mismo lugar y reedifica el altar que representa, insisto, la confianza en Dios en medio de la incertidumbre. Bueno, permítame, yo tomo unos minutos para que pensemos, para que reflexionemos sobre este acto de adoración de Abraham, su disposición de obedecer al Señor, su disposición de edificar un altar para nuestro Señor, pero especialmente reedificar un altar que representa su confianza en Dios en medio de la incertidumbre. Si hay algo que caracteriza estos tiempos, es justamente eso, incertidumbre. Creo que todos nos hacemos la misma pregunta, pero bueno, ¿qué va a pasar? Los rumores de guerra, las guerras, la violencia, los asesinatos, las hambrunas, en fin, ¿no? Todos los días hay anuncios de cosas lamentablemente muy negativas y eso genera en el corazón del hombre, en el corazón de toda la humanidad, incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Como decía el título de este libro, hay un grito desesperado. Y ahora, ¿quién puede salvarnos? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Quién es quien realmente traerá una respuesta para ayudarnos a todos en estos tiempos? Ahora, tengo que abrir un paréntesis y decirles que tengamos mucho cuidado, porque sí es verdad que en algún momento de la historia de la humanidad saldrá alguien diciendo: yo soy la respuesta a la necesidad que hay en todo el mundo, y tal vez solucione tantas cosas que la gente terminará creyendo que la solución a todos los problemas está en manos de un líder. Cierro paréntesis. Pero saben, familia querida, me preocupa que aunque todavía no hay una persona a nivel mundial que se presente como la respuesta para las necesidades de todo el mundo, los hombres hoy día en las diferentes naciones están haciendo de sus líderes, los están convirtiendo en mesías. Es decir, si elegimos a fulano de tal o a fulana de tal, ella será el gobernante o la gobernante que realmente traerá una respuesta y nos ayudará a todos a salir adelante. Abraham edificó un altar para reconocer que solo en Dios se puede confiar en medio de la incertidumbre. Es por eso que a mí me encantaría sugerirles con mucho respeto, con mucho cariño, familia querida, que si hay algo que nosotros debiéramos hacer en estos tiempos tan difíciles, en medio de valles de incertidumbre, es justamente reedificar nuestro altar de confianza en el único que realmente puede ayudarnos. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. No podemos seguir dejando para después nuestro acercamiento al Señor. Familia querida, es tan trascendental. Y yo sé que esto hay que hacerlo siempre, y la historia de la humanidad, bueno, todos los seres humanos debieron haberlo hecho desde el principio. Pero quiero ser muy insistente en que no podemos jugar a que hoy creo y mañana no creo, a que hoy sí estoy con Dios y mañana no estoy con Dios. No, tenemos que tomar la decisión
de acercarnos al Señor intencionalmente. Si queremos que ocurra un cambio, si queremos que el favor de Dios esté en nosotros, sobre nuestra familia, nosotros necesitamos reedificar nuestro propio altar de comunión con el Señor. Necesitamos volver a orar en familia, reedificar el altar en casa. Miren, es tan fácil, es tan sencillo. Yo sé que estamos en medio de una generación que tiende a ser incrédula cada vez, pero no podemos dejar que eso nos gane. Hay que aprender a confiar precisamente en medio de la incertidumbre en que el Señor nos va a ayudar. Padres, convoquen a sus hijos a tener un momento de oración. Mamás, no se den por vencidas. Recuérdenle a sus hijos las promesas de Dios cada vez que puedan, antes de comer, después de comer, cuando se encuentren en la casa. Saquen un minuto y reedifiquen el altar familiar. El Señor Jesús, Mateo 24, verso 13, nos da, a mi juicio, el mayor consejo para poder enfrentar estos tiempos, superarlos y tener de paso el favor de Dios, la compañía de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios sobre nosotros y sobre cada uno de los miembros de nuestra familia. Y el Señor dijo: perseveren hasta el fin, perseveren, hagamos nuestro mayor esfuerzo. Yo no les estoy anunciando que vienen mejores tiempos o que los tiempos van a ser más fáciles. No, lo que yo quisiera poner en su corazón es que hoy tomemos la decisión de hacer nuestro mayor esfuerzo para acercarnos a Dios, para reedificar nuestro altar de comunión, de dependencia, de seguir confiando en Él en medio de la incertidumbre. Mire que este libro con el que comencé esta transmisión comentándoles se llamaba ¿Y ahora quién podrá defendernos? El libro termina diciendo: lo único que puede generar un cambio en la humanidad no es las promesas de los hombres, no es las promesas de los gobiernos, sino la presencia de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Claro, en medio de la incertidumbre, en medio del caos, nuestro Dios sigue siendo Dios, sigue siendo el creador del universo y sigue siendo el único en quien podemos confiar. El Señor siempre tiene sus manos extendidas. A nosotros nos corresponde hacer lo que dijo el Señor Jesús: perseverar, hacer nuestro mayor esfuerzo, reedificar nuestro altar de confianza en el único Dios que nos puede ayudar en medio de la incertidumbre. Nada me apartará de Él, mi Señor en todo tiempo bueno es. Cuidará de mi familia, cuidará también de mí, todos los días hasta el fin.
descansará. Osana en línea con Carlos Fernando Daza. Disfrútalo en el calor de tu hogar con tu familia.